Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo Desayuno con Edipro. Hoy día vamos a conversar con nuestros amigos del estudio jurídico Armis. Estamos con Juan Pablo Vargas y Daniel Andrés Bontá. Vamos a conversar sobre las leyes laborales en los condominios. Uno de los problemas más frecuentes en un condominio después de la caldera y el ascensor. ¿Cierto? Eso. Cuéntenme un poco, primero, presentémosle al público quiénes son ustedes, a qué se dedica el estudio y partimos. Gracias, José Miguel. Bueno, yo soy Juan Pablo Vargas, abogado de Armis.cl. Armis es un estudio jurídico multidisciplinario, pero con una gran orientación hacia la solución de problemas legales para condominios y conjuntos residenciales. Ese es su principal enfoque. Somos un estudio de gente joven que busca hacer las cosas de una forma un poco más moderna, dejando de lado los tradicionalismos y como defectos de los estudios jurídicos más antiguos. Y bueno, traemos hoy día algunos temas laborales que hemos visto nosotros en diversos condominios. Usted también junto con Andrés Bontá. Sí, yo soy Andrés Bontá, abogado, hice un posgrado de liquidación laboral, me dedico a toda la parte laboral relativo a todos los problemas trabajadores de derecho individual específicamente. El derecho individual es lo que se contrapone al derecho colectivo en laboral, vale decir, no sindicatos, sino la relación directa entre trabajador y empresa, que es lo que normalmente se desarrolla en los condominios, donde normalmente no hay sindicatos. Entonces los problemas son problemas de carácter individual entre el empleado y el empleador, que sería en este caso el condominio. Perfecto. Aprovechamos por último de recordarle a la gente que nos pueden escribir, pueden participar en el chat, opinando, comentando sus experiencias y preguntando. También está disponible nuestro Facebook, facebook.com/Edipro Latinoamérica, donde también nos pueden enviar preguntas por ese chat. Sí, creo que la primera pregunta que tenemos, y yo creo que tiene harta gente, es ¿cómo se define un condominio? Porque un condominio es técnicamente, en términos jurídicos siempre, una empresa o no. Por ejemplo, ¿me pueden echar por necesidades de la empresa? ¿Es una empresa un condominio? Claro. Bueno, para efectos del derecho laboral, condominio se asocia a empresas, por lo tanto toda la regulación del Código de Trabajo respecto a las empresas se aplica plenamente al condominio en su carácter de empleador. Pero jurídicamente, en estricto rigor, un condominio está regulado específicamente condominio, no es una sociedad propiamente tal, pero para efectos laborales se asocia a una empresa. Y toda la reglamentación que dicta el código respecto de la empresa empleador se aplica a los condominios. Por lo tanto, la regulación laboral ordinaria se aplica plenamente a los condominios. O sea, el condominio puede perfectamente tener un sindicato si tiene la cantidad suficiente de trabajadores. Exacto. Bueno, como conversábamos antes, la misma Dirección del Trabajo ha determinado o se ha referido a los condominios como empresas, ¿ya? Pese a que en estricto rigor no lo son. La misma dirección dice el trabajador trabaja para la empresa, ¿ya? Yeah. Así que se hace esa distinción por parte de la dirección. Claro. Con ello operan todas las responsabilidades, derechos y deberes del condominio como en su carácter de empleador, y tiene que cumplir con todas las formalidades necesarias para efectos de despido, para efectos de pago de remuneraciones, cotizaciones, etc. Aplican las mismas normas ordinarias. Ya. El derecho laboral tiene una particularidad, bueno, en Chile y en general en el mundo, es que aplica lo que se llama el principio de la primacía de la realidad. Vale decir, más allá de lo que salga en un contrato, haya o no haya contrato escriturado, uno a llevar el caso a sede laboral va a primar siempre lo que pasa en la realidad. Si en la realidad hay un contrato de trabajo con vínculo de subordinación y dependencia, eso es lo que va a primar para efectos jurídicos. Ese es el régimen jurídico que se va a establecer para el determinado tratado. Creo que ese es otro punto importante, y no solamente para el contexto del condominio, sino que básicamente para todo trabajador y para todo empleador. La subordinación y la dependencia, y cuándo es un contrato honorario de prestación de servicio estándar, y cuándo es un contrato laboral con todas las letras de ley, para la redundancia. Claro, pero como dice Andrés, lo que prima en el derecho laboral en Chile es la primacía de la realidad, que en definitiva las cosas son lo que son y no lo que se dice que son. ¿Ya? El contrato puede decir muchas cosas, pero al final lo que se hace es respetar las leyes laborales chilenas. ¿Ya? Se respeta la realidad, la situación fáctica de
entre el trabajador y la empresa. Ya. Lo que ocurre mucho, por ejemplo, es que se hacen contratos con forma civil, se dice contrato de prestación de servicios, incluso hay cláusulas donde se dice este contrato no se va a ser regulado por las leyes laborales, pero sin embargo, cuando uno llega, en ese caso, al juicio, hace de laboral, el juez va a establecer si hay dos elementos, si hay subordinación, vale decir, si el trabajador está subordinado al empleador y si hay dependencia. Si encuentra que esos dos elementos existen en la realidad, diga lo que diga el contrato, ese trabajador se va a regir por el régimen laboral, aun cuando haya cláusula expresa que diga lo contrario en el contrato. Siempre el código está antes de lo que se diga en el contrato. Ya. O sea que es totalmente absurdo pensar en un formato donde un conserje, por ejemplo, sea un prestador de servicios, es un trabajador. Porque es el trabajo que se hace en el condominio que tiene que ser con horario de entrada y salida y con subordinación y dependencia. Pese a que en la práctica tú podrías contratarlo como un prestador de servicios y podrías pagarle, por ejemplo, un horario con boleta, pero en definitiva si él va a un tribunal de laboral, se va a determinar que existe un contrato de trabajo que pese a que no esté titulado. ¿Ya? Si fuese un part-time, por ejemplo. No, de todas formas. Hay que ver mira, independiente de la cantidad de horas, puede ser 45, 30 las horas que sea, si tú verificas que hay un vínculo de subordinación y dependencia respecto del empleador, eso va a ser un contrato de trabajo. ¿Y cómo se verifica eso? Con distintos elementos. Por ejemplo, ¿dónde desarrolla las funciones del trabajador? Si las desarrolla dentro de la empresa o el condominio en este caso o fuera de ella. Si recibe órdenes o no recibe órdenes. Incluso si utiliza uniforme o no. Si tiene que firmar asistencia, etcétera. Son distintos elementos fácticos que en la práctica el juez observa para determinar si se trata de una relación laboral o se trata de una relación civil. Lo que vemos mucho en Edipro, la mayoría de la gente que nos esté viendo sabe ya lo que es Edipro. Somos un proveedor de una plataforma integral para la gestión de condominios, que cuenta, entre otras cosas, con control completo sobre la contabilidad y las finanzas del condominio para que sea la administración mucho más ordenada y eficiente llevar esas cuentas y más transparente con la comunidad, y además cuenta con un módulo de seguridad como control de visitas. Entonces por eso tenemos cierto feedback de conserje y sabemos un poco cómo funcionan ellos, ¿ya? Como les decía, una de las cosas que se ven es que cuando hay que hacer reemplazos, cuando hay una persona, digamos, que la llama muy de vez en cuando, que me dicen, oye, no tengo nadie que esté mañana en la mañana en la puerta, ¿puedes venir tú? A él, a él lo pasan como servicios, ¿ya? No como trabajo, pese a que tiene que llegar a cierta hora, a que tiene que hacerlo dentro del condominio, tal vez incluso va a tener que usar un uniforme si es que lo tienen, porque para efectos prácticos va a pasar desapercibido frente a los otros conserjes, digamos, independiente que la comunidad sepa que no está siempre ahí. No es válido tampoco. Aquí nuevamente nos verificamos a qué es lo que sucede en la práctica. Dar una respuesta única puede ser difícil en este caso. Pero, por ejemplo, si tenemos un contrato, o sea, un trabajador que lo llaman en días esporádicos, pero, por ejemplo, sea constante, que son, por ejemplo, 4 días al mes, y todos los meses, aunque sean días distintos y todo eso, se puede dar la circunstancia que eso sí sea considerado como contrato del trabajo. Ahora bien, si él llega a dar un servicio una única vez y nunca más aparece, entonces puede ser considerado como una prestación de servicio única. Pero eso depende, uno no puede dar una respuesta absoluta de si sí o no. Al momento esto, si que llega a juicio y al momento después de analizar los elementos fácticos del caso, va a determinar si esto pertenece a un vínculo de subordinación o dependencia permanente o bien fue una actuación única de servicios de carácter civil. Ahora, dada la naturaleza de la labor del conserje, que propiamente recibe órdenes de parte del empleador, de la comunidad, y tiene que desarrollar funciones exclusivamente para la comunidad, es difícil que no sea considerado como un contrato de trabajo, porque se verifican casi siempre todas las funciones. Distinto es, por ejemplo, si la comunidad contrata un gaffiter para un tema puntual, por ejemplo, porque en ese caso el gaffiter llega, va al lugar donde tiene que trabajar y sin recibir instrucciones, porque él hace el arreglo, digamos, de acuerdo a su propio conocimiento, hace la labor. En ese caso podríamos hablar de una labor civil. Pero si tenemos el caso en que un trabajador recibe órdenes, usa uniforme, firma asistencia, cumple horario. Pero pensemos mejor, porque claro, el otro extremo de la desubordinación y de dependencia, no creo que existan esas palabras, es el gaffiter.
Claro. Pero pensemos en el jardinero, que va de vez en cuando, va en un horario que puede estar definido o no, arregla la planta, riega, se vea todo bien y se va. Nuevamente estamos, habría que verificar los presupuestos fácticos de la causa. Por ejemplo, Ya. si tenemos un jardinero que va todas las semanas, 2 veces a la semana, ¿Ya? y recibe órdenes, el empleado le dice, oye, tienes que hacer esto acá, esto allá, en cierto horario, cumpliendo ciertas funciones, ahí podríamos estar hablando de contrato de trabajo. Pero si por el otro lado tenemos un jardinero que realiza servicios de jardinería a distintos condominios, por ejemplo, y él llega, hace su función sin que nadie le diga cómo hacerla, en el horario que él estime, la duración que Claro. él estime, que su única función sea, digamos, mantener el jardín, pero sin instrucciones, sin subordinación por parte del empleador, en ese caso podría ser un caso civil. Nuevamente, no se puede dar una respuesta única, si hay que estar en el caso a caso, Claro. y ver cómo se desarrolla la labor. Entonces, un poco el consejo para un administrador o un comité que esté viendo nuestra transmisión sería que no se fijen en si están contratando o pidiendo servicios de un conserje o de un gaffiter o de un jardinero. Eso es un poco lo mismo. Que se fijen en si están los elementos que constituyen una subordinación y dependencia, y si lo están, entonces tienen que tenerlo bajo un contrato laboral. Claro, eso en el fondo para evitar eventuales demandas, eventuales Es que al recargos. final uno piensa en eso, tiene que pensar en los abogados, como dicen Sí. por ahí, los abogados están para cuando las cosas salen mal, Claro, no cuando las cosas salen bien. Sí. Ahora, una situación distinta se da con el administrador, que muchas veces sí puede ser un prestador de servicio. Claro. Bueno, la misma dirección de trabajo hace alusión a que el administrador, si bien existe una dependencia, una subordinación de parte del comité, ya que le encarga ciertas gestiones, el administrador puede realizar su trabajo cumpliendo ciertos fines, ¿ya? Tiene como finalidad, no sé, tener regulado el tema de los asesores, de los trabajadores, etc. ¿Ya? Entonces, podría ser una prestación de servicio civil. Pero también existen situaciones en las que el administrador va al condominio por una cantidad de horas específicas en el que existe una subordinación, etcétera, y que se trata de un contrato de trabajo. Pero es mucho más común que se dé una prestación de servicio civil con los administradores. Claro. Lo que suelen acordar, hay muchos administradores viéndonos, así que de nuevo los invitamos a que opinen, cuenten su experiencia y pregunten a través de nuestro chat en Facebook de Pro Latinoamérica y en la misma plataforma. Como les decía, hay en general cuando contratan a un administrador para que preste servicio, suelen acordar una cantidad de horas y 1 o 2 días a la semana en que va a ir. Claro. Eso no alcanza a constituir una subordinación y dependencia. Claro, nuevamente estamos dependiendo del caso a caso. Por ejemplo, si tenemos un administrador que administra, por ejemplo, 10 condominios distintos, Así suele ser. como suele ser, y él hace, digamos, el propio presupuesto del edificio, decide cómo se van a hacer los gastos, las labores propias de administración, sin recibir una instrucción permanente del comité que básicamente da instrucciones muy macro. No recibe instrucciones diarias, no recibe órdenes diarias. En ese caso podría ser perfectamente una relación civil de prestación de servicio. Pero si por otro lado, por ejemplo, tenemos un administrador que trabaja para un único edificio, que está todo el día ahí, digamos, 45 horas semanales trabajando para ese edificio, que cumple horario, que cumple funciones, que recibe instrucciones directas, en ese caso sí podría ser considerado como una relación laboral, pero dada la naturaleza de la labor de administrador, eso van a ser la menor cantidad de casos. Lo normal es que haya un administrador para muchos edificios y, digamos, claro, se ocupe ocasionalmente de un condominio, el otro, y normalmente no tenga vínculo de subordinación y dependencia. Exacto. Pero no podemos dar una respuesta absoluta, esto depende del caso a caso. Como siempre. Avancemos un poco con la presentación porque ustedes tienen como una guía también. Sí. Bueno, ya hablamos un poco de la naturaleza del condominio. Una empresa para efectos laborales. Claro. Bueno, esto también tiene que ver con lo que comentábamos. Normalmente el administrador es más común que exista una relación de tipo civil con los conserjes, el área de limpieza o guardia. Ya se trataría más existiría normalmente un contrato de trabajo. Pese a que, como dice Andrés, es algo que se ve en el caso concreto. Ya. Sí, sigamos. Sí.
Esta parte de los migrantes me parece súper interesante. Creo que está muy ad hoc a la conversación nacional que hay respecto a la migración. Y además, nosotros tuvimos un caso particular. Una de las cosas que tiene IPRO es un módulo de remuneraciones, donde la administración define los parámetros previsionales de un trabajador, define cosas como la hora que trabaja, su sueldo base, etcétera, etcétera, cargas, etcétera, 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 y le calcula cuánto tiene que pagar a fin de mes según esas condiciones. Una vez, espero que ese administrador no nos esté viendo, nos llamó un administrador pidiendo ayuda. Nos decía que no estaba seguro cómo agregar en el módulo de remuneraciones a un nuevo consejo haitiano. ¿Ya? No podía tener el contrato de trabajo porque querían pasarlo como honorarios, o sea, querían que prestara servicio, digamos, y no tenía sus problemas al final. Era que la retención no sabía cómo integrar el proyecto porque el trabajador no tenía RUT, no tenía ningún papel, había llegado recién, se había bajado la avión, digamos. Entonces, nuestra respuesta fue: el problema no es que falte esa función en el módulo de remuneración, el problema es que a ese trabajador no lo puede contratar, no le puede ni siquiera prestar servicio mientras no tenga un RUT. Eso entendemos nosotros. Y creo que es así, pero profundicemos un poco. Sí. Bueno, respecto de los trabajadores migrantes, hay una regulación especial que se llama la cláusula de vigencia. Todo contrato de trabajo se le da entre cualquier persona y un trabajador migrante que no tiene permiso de residencia definitiva ni permiso de trabajo, necesita que dicho contrato tenga la denominada cláusula de vigencia, que dice: este contrato entrará en vigor al momento que la persona contratada obtenga su permiso de trabajo, sea por visa temporaria, sea por visa sujeta a contrato, el tipo de visa que sea. En el fondo, este contrato de trabajador con la cláusula de vigencia sería una especie, no es así, pero es para ejemplificar, una especie de promesa de contrato, como una promesa compraventa, una promesa de contrato laboral. No es así, solamente lo estoy diciendo figurativamente, donde el contrato de trabajo entrará en vigor una vez que el trabajador tenga su permiso de trabajo. Claro, porque para tener un permiso de trabajo necesita la visa. Claro, y para tener una visa necesita hay muchos tipos de visa. Una visa para trabajar. Claro, pero digamos, puede haber visa sujeta a contrato, donde para pedir la visa necesita previamente el contrato de trabajo, con esta cláusula de vigencia, o bien puede tener otro tipo de visa, como visa Mercosur, como visa profesionales, como visa dependiente, en cuyo caso no necesariamente depende de un contrato de trabajo para solicitar la visa. La regulación. Hay más de 10 tipos de visa en Chile, cada uno para diferentes tipos de las personas, de los migrantes, a los cuales pueden acceder. Pero ahora bien, pasemos al otro escenario. ¿Qué pasa si el trabajador, que no tiene visa de trabajo, que no tiene visa de trabajo, ya está cumpliendo funciones? Es un tema muy reiterado, porque efectivamente el empleador no puede pagar por PRD, no hay RUT, no hay indemnización como lo hace. De acuerdo a las normas ordinarias del Código de Trabajo, cualquier trabajador, tenga o no tenga permiso de trabajo, igualmente el empleador debe cumplir con todas las obligaciones laborales. Si no puede pagar por PRD, va a tener que pagar por planilla, a la antigua. Yeah. Pero de ninguna manera, y esto porque es un riesgo para el empleador, no para el trabajador, de ninguna manera no pagar las cotizaciones, ni no pagar las leyes sociales, porque eso significa un riesgo para el empleador. Porque eventualmente después ese trabajador va a demandar y van a operar todos los recargos, multas, por no pagar las cotizaciones provisionales. El no pago de cotizaciones provisionales tiene las consecuencias más gravosas en el derecho laboral. Además de las multas y los intereses que son altísimos, también existe lo que se llama la ley Busto. ¿Qué significa la ley Busto? Que mientras el empleador no entere el pago completo de las cotizaciones, el trabajador tiene derecho a seguir percibiendo el sueldo completo, aun cuando no realice funciones. Por lo tanto, es una sanción gravísima para el empleador. El no pago de cotizaciones es un riesgo para el empleador, para el condominio. Eso es muy importante dejarlo claro. Y se da mucho en todo ámbito de cosas. Por ejemplo, hay muchas veces que el mismo trabajador te pide, no me cotice, sino que deme la plata directamente. No, de ninguna manera. Eso es un riesgo para el empleador, porque eventualmente después el trabajador puede demandar. El tribunal va a verificar que no hubo pago de cotizaciones y va a ser condenado por todo. Y esa
eso puede aumentar mucho el monto de la indemnización. Oye, algo que pasa mucho. Claro. Y también puede estar el escenario que es eso mismo, pero más grande. Por ejemplo, que el trabajador me diga, no, yo no quiero que me descuenten tanto, así que sea un contrato de honorarios. Pero si no hay prestación de servicios porque en realidad hay subordinación y dependencia, ese trabajador después puede decir, no, a mí me tenían mal contratado. Y ahí el tribunal va a decir, entonces tienes que pagar las cotizaciones. Y si no están pagadas las cotizaciones, entonces tienes que pagarle sueldo. Y aplica la ley. Claro. Y la indemnización sube. Se dispara. Mucho. No sé, un sueldo de 300.000 pesos puede terminar con indemnizaciones de 4 millones, 5 millones. Ya. Así que es muy importante tener bien revisados los contratos porque es un riesgo grande para el empleador y pueden significar indemnizaciones altísimas. Así que hay que tener mucho ojo por eso. Mira, nos llega una pregunta por chat de Daniel. Dice, estimados, lo estimo. ¿Qué se puede hacer si alguna vez se cometió un error y no se le descontó y tampoco se pagó la cotización de salud de un trabajador? ¿Existe una manera de sanear la situación a posterior? No. A posterior, creo que debería ser a posteriori, imagino. Claro. Sí. Bueno, la solución es pagar efectivamente la cotización con el recargo. Ahora, va a depender de la antigüedad. Por ejemplo, si se atrasó un mes, la multa no es tan grande, pero si se atrasó años, eventualmente el porcentaje de interés y de multa va a ser importante. Pero mi consejo número 1, pagarlo. No, ese es como el primer paso. Si hay algo que no pagar, pagarlo, absolutamente. Ahora bien, si estamos en otro caso, por ejemplo, con ese mismo trabajador, se terminó la relación laboral y el trabajador está demandando todos los conceptos que anteriormente dijimos, claro. Ley Busto, por no pagar cotizaciones previsionales, consejo, llegar a acuerdo cuanto antes. Claro. Es que es un poco lo normal, cuando alguien demanda por el pack completo. Claro. Porque además esos intereses y multas no van a ir a dar al trabajador, digamos, van a las instituciones previsionales correspondientes. Entonces, muchas veces conviene llegar a un acuerdo con el mismo trabajador y hacer un finiquito de acciones en ese momento. Pese a que la acción, teóricamente, la acción de cobro de las prestaciones de las leyes previsionales no pertenecen al trabajador en estricto rigor, sino que pertenecen a la institución previsional. De hecho, cuando uno presenta la demanda, lo que hace es solicitar notificar a la institución previsional, por ejemplo, a Habitat, AFC, lo que sea, para que ellos demanden el cobro de esas prestaciones. Pero, si no obstante uno llega a acuerdo antes del juicio, esa notificación nunca va a ser, por lo tanto, no se va a crecer ese cobro. Por eso es muy importante, si ya se hizo las cosas mal y ya estamos en escenario, tratar de llegar a un acuerdo satisfactorio. Directamente control de daños. Ya el problema está, hay que arreglarlo y le va a costar arreglarlo, así que hay que hacerlo de la manera más eficiente y amigable posible y nada para. Absolutamente. ¿Continúa? Sí. Sigamos con la presentación. Bueno, el tema honorarios, contrato de trabajo o subcontratación. Lo planteábamos como cuál es la... Esa es buena. Claro, cuál es la mejor manera de efectuar un contrato a los trabajadores, cómo se puede ver la comunidad, cómo evitar multas, evitar demandas, etc. Una de esas formas es mediante la subcontratación, ¿ya? El problema que surge con la subcontratación es que eventualmente el trabajador puede demandar a la empresa que lo subcontrató y al mismo tiempo a la empresa a la que le realiza los trabajos, en base al principio de la primacía de la realidad. ¿Ya? En el fondo ellos dicen, si bien a mí me contrató el que hizo el subcontrato, yo trabajo para la comunidad. Yo voy todos los días a la comunidad, a mí me dan órdenes el comité, el administrador. Entonces, en definitiva, se trata de, yo estoy contratado por la comunidad. Primaría la realidad y se demanda a la comunidad para que ellos realicen los pagos. ¿Ya? Por eso la subcontratación puede ser un problema en muchas situaciones. Para eso mismo hay que, con la empresa subcontratadora, hay que llegar hay que firmar en el fondo un acuerdo, un contrato, en el cual ellos se hagan responsables de los eventuales demandas. ¿Ya? En definitiva, la subcontratación es un buen medio, pero hay que resguardarse con la empresa que lo hace, ¿ya? Para que en caso de que exista una demanda eventual, ellos se hagan cargo.
Pero existe lo que se llama la responsabilidad solidaria de la empresa mandante. Claro. Por ejemplo, si tú eres por ejemplo, el condominio, Juan Pablo el contratista, yo soy el trabajador subcontratado, en el caso de yo tener un problema laboral, voy a demandar tanto al contratista como a la empresa mandante. Eso se llama la responsabilidad solidaria. ¿Qué significa solidaria? Que yo puedo demandarlos a ambos y exigir el total de las prestaciones a ambos. Claro. El que pague primero es el pago válido y después entre ustedes tienen una acción civil para ver quién pagó primero. Pero para efecto del trabajador puede demandar el total a ambos. Hay que tener mucho ojo con las empresas subcontratistas porque muchas veces más que una ventaja son una desventaja. Uno no conoce bien cuál va a ser el nivel de cumplimiento de la empresa subcontratista y eventualmente los daños van a llegar a la empresa mandante igual. Existe también lo que se llama el derecho a información, donde cual la empresa mandante periódicamente puede pedir informe a la subcontratada para que diga cómo está el cumplimiento de las leyes laborales respecto a los trabajadores. Si ejerce ese derecho y eventualmente la empresa le reporte que hay cierto cumplimiento, la empresa mandante puede bajar su responsabilidad respecto del trabajador subcontratado. Pero normalmente ese derecho rara vez se usa. No. Pero es un derecho en términos jurídicos, no tiene que estar en el contrato de prestación de servicio entre el mandante y el Todo esto está en la ley. La ley siempre prima sobre Claro. el contrato. O sea, si el contrato omitió que se le iban a entregar informe al mandante, el mandante igual puede pedirlo porque es la ley. Exacto, Ya. exacto. Siempre la ley prima sobre el contrato. Ya, perfecto. Nos llegó otra pregunta de Daniel de nuevo. ¿Qué se puede hacer si un trabajador que iba a realizar un trabajo puntual a honorarios, en un descuido, firma el libro de asistencia? ¿Existe forma de anular dicha hoja o se debe obligatoriamente hacer un contrato por un día para ese trabajador? Está como curioso el caso. Debe Sí. ser. Siempre los casos curiosos son basados en hechos reales. Claro. Claro, un descuido. Claro. Así como que fue el jardinero y llegó y te firmó la hoja. Claro. Bueno, como les decíamos anteriormente, el hecho de firmar el libro de asistencia es un elemento probatorio más para efecto de determinar si hay subordinación o no hay subordinación. En ese caso habría que analizar el resto de los elementos de la relación entre ambos, entre empleador-trabajador o mandante civil y Claro. trabajador civil, para determinar si es una genuina prestación de Claro. servicio civil o si hay un vínculo de relación laboral. Pero en un tribunal laboral, si está lo que muestra el demandante es, aquí está el libro donde yo firmé la entrada y la salida, un día, lo firmé nunca más. Eso no es prueba suficiente por sí misma, Claro. pero si a eso tú lo acompañas de otras pruebas, De que era amigo del Por conserje y el ejemplo, conserje dijo, claro. no, si yo lo vi varios días más. claro, y hay, no sé, Y además otra se prueba, confundió que era- recibió instrucciones por correo electrónico, qué sé yo, Ya. ahí sí se puede configurar un vínculo de subordinación y dependencia, pero claro, el tema no está ahí dado por si firmó o no firmó, Ya. sino por la seguidilla de elementos que permiten determinar si hay o no hay subordinación y dependencia. Ya. El libro de asistencia, además, es un elemento que es de los que más se usa para el control de asistencia y además es un elemento súper importante respecto al Código del Trabajo. La pregunta acá también decía si se puede llegar y sacar una hoja, anular, creo que decía, no recuerdo. ¿Se puede hacer eso? Es un procedimiento bastante complejo anular una hoja de libre de asistencia, no se puede llegar y sacar. Ah, No, ya. no, es creo que eso es súper importante porque alguien diría así como, no, si es la hoja de un cuaderno bonito. claro. Ya. No, el registro de asistencia no es, digamos, una opción para el empleador, sino que es una obligación. Y si no lleva el registro respectivo de asistencia, eventualmente pueden caer multas contra ese empleador. Por lo tanto, el registro de asistencia debe ser correlativo, debe estar organizado, y si hay que enmendar algo o hay que borrar algo, hay que realizar un procedimiento bastante complejo y formal para efecto de enmendar el libro de asistencia. Pero como reiteraba recién antes, es un elemento más para ver si existe o no existe relación laboral. ¿Y bajo qué escenario sería razonable tener que enmendar un libro? O sea, hay distintos casos que pueden llevar a... ¿Han visto alguna vez el libro. Por ejemplo, yo he visto, que el libro se estropeó.
se mojó y se terminó siendo elegible. Pero hay que certificar con ministro de fe, tiene que ser algo razonable, digamos, porque en el caso de ir a juicio posteriormente y ser una situación donde dé luz al juez que en realidad sacaron la hoja porque simplemente había un trabajador que estaba tratando de esconder, entonces ahí le va a llegar por rebote la sanción al empleador. Ya, no estoy bien. Otra más del libro. Respecto del libro de asistencia también. ¿Cómo se debe corregir en caso de que haya un error en él? Ya sea una firma en un día equivocado o a una hora errada. Eso es otro tema. El libro de asistencia da fe de los hechos que pasaron. Por ejemplo, si firmó a las 9 y por eso es tan importante que el trabajador cuando firme el libro de asistencia o el registro electrónico, lo que sea alguien esté mirando qué pasa, porque por ejemplo, si el trabajador dice, llega, firma el ingreso, ingresó a las 9 y al tiro dice, salió a las 6 y en realidad trabajó de 9 a 2 y le ocurrió un accidente a las 4, la responsabilidad va a ser del empleador porque está en el libro de asistencia que él trabajó 9, salió a las 6 y el accidente fue a las 4, aunque los hechos él trabajó hasta las 2. Por eso, siempre, ingreso separado de la salida. Ingreso, que firmen a la hora que efectivamente ingresó, la salida a la hora que efectivamente salió. Es mala costumbre esa de firmar al tiro ingreso y salida, que sea efectivamente cuando ocurrió. Y que el empleador tiene que percatarse y estar atento a eso. Entonces, y para corregir, si por ejemplo soy el trabajador y en vez de ponerle las 19, porque soy el conserje de la tarde, puse las 18, ¿cómo corrijo eso yo como trabajador? ¿Tú como trabajador? Sí. Mira, ¿Cómo llegar a interchar, digamos, y poner 19 en realidad? Teóricamente no se puede, porque para enmendar el libro de asistencia... ya sé, o sea, corregir una hora ya es complicado, pero bueno, claro, evidentemente estás enmendando. Pero bueno, si en vez de ponerle 18, la era 19 horas y se marca un poco el lápiz para que aparezca claramente que es 19 horas, en ese caso no hay problema. Pero sí, en cambio, todo esto es una cosa casuística, no voy a decir. Claro. Pero si sacas la hoja entera para... Eso es un buen consejo. Sí. Ya. Oye, nos llegó otra pregunta de Javier Vergara. A los trabajadores que generalmente se les contrata por sábados y domingos en la noche, ¿les corresponde que el empleador le dé tiempo para colación? Por supuesto. Por supuesto, Javier. Ahí tienen la respuesta. No hay más espacio. Sea trabajador por las horas que sea, tiene igualmente derecho a colación. Si está sábado y domingo, supongo que se debe referir seguramente al caso del nochero. Sí. Claro. No sé, por ejemplo, si él ingresa a trabajar de 12 a 9 de la mañana, por ejemplo, tiene derecho a su hora de colación. Y su hora de colación fuera de, por ejemplo, el espacio de trabajo que es la consejería. Él tendría derecho, por ejemplo, a decir yo ¿a qué hora le pusiste? A las 9 de la noche hasta las... Claro. Ya, luego sí. A la 1 yo me fui a tomar un café, comer un sándwich al salón que está ahí atrás. ¿Es razonable eso? Eventualmente podría ser eso. Ahora normalmente lo que se hace es que tienen el espacio para comer ahí mismo, porque claro, si fuese así, si él pudiese decir me voy a ir una hora a tomar mi colación, va a tener que tener un reemplazo para el respeto, porque no puede dejar la consejería sola. Yo lo que he visto en ciertos condominios, por ejemplo, que tienen un lugar para comer alejado del lugar donde están, digamos, en portería o en el lugar donde se desarrollan habitualmente, es que habilitan un timbre que le avise al portero que hay alguien en la puerta, para que él eventualmente, en caso de ser requerido, pueda acceder. Pero igualmente puede tener su espacio de comida separado. Pero lo ideal es que sea en el mismo lugar, digamos. Claro, para simplificar las cosas. Para efecto del condominio, digamos. Claro, para simplificar las cosas. Nos dice Francisco, un extranjero puede ser conserje, ya lo conversamos. Pero recapitulemos un poco. Puede ser conserje. Sí. Exacto, cualquier persona puede ser conserje. Cualquier persona puede ser conserje. Claro. Al final imagino, la pregunta se refiere a lo que conversábamos sobre las visas. Probablemente, claro. Ahí estamos nuevamente lo que dijimos en un principio. Si se quiere hacer la cosa correctamente, hay que establecer este contrato con la cláusula de vigencia respectiva y que el contrato opere únicamente cuando se da el permiso de trabajo. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la práctica?
Se hace el contrato, incluso se hace la cláusula de vigencia, pero el trabajador igualmente empieza a trabajar desde el día 1. Ya. Eventualmente ese trabajador en algún momento puede demandar esas prestaciones desde el día 1. Ya. Al día 1, muy importante eso. No desde el día que a él le dan la visa, sino que desde el día que efectivamente comenzó a trabajar. Ahora, por supuesto, ahí el trabajador va a tener un problema de prueba, porque demuestra que tal día ingresó. Claro. Y ahí está el tema probatorio siempre, si hay testigos, si hay registros de video, etc. Recordemos a la gente que nos está viendo que toda esta conversación va a quedar grabada y va a estar disponible en edipro.cl/carlas, ¿ya? Así que los que se perdieron, se están sumando ahora a la mitad, la primera parte estuvo súper buena. No, ya está todo bueno. Y van a poder revivirlo todas las veces que quieran, comentarlo en el comité o lo que estén conveniente. ¿Continuemos? Estamos en la subcontratación. Claro. Claro. En definitiva eso ya está tratado. Este es importante, el fin de la relación laboral. Esto fue lo que les pregunté al principio sobre necesidades de la empresa. El condominio, ya dijimos laboralmente, es una empresa. Claro. ¿Cuáles son las necesidades de la empresa por las que yo puedo echar a alguien del condominio? Claro. Bueno, el concepto de necesidad de la empresa para efectos del empleador es un concepto bastante difícil de probar. La necesidad de la empresa es la causal de mayor uso al momento de despedir a alguien, porque por dos razones. En caso de uno, digamos, perder el juicio por invocar mal la causal, el recargo es solo el 30%. Si uno invoca otras causales, el recargo puede ser de un 50 o hasta un 80%. Hay bastantes causales con las cuales uno se puede realizar el fin del contrato laboral. Pero para que legalmente opere la causal necesidad de la empresa y uno no sea condenado al recargo del 30%, tiene que existir una efectiva necesidad real de la empresa para poner fin a la relación con el trabajador. Es muy raro que eso ocurra en la práctica, sobre todo en los casos de conserjería, porque lo que se hace es despedir a un conserje para contratar a otro. Claro. ¿Qué se hace? Se despide, pero se pone otra persona en el mismo cargo, en la misma función. Como digo que no tenía plata para tener un conserje, si al final estoy poniendo otro conserje. Claro, no claro. Tiene eso. Entonces, ¿dónde está la necesidad de la empresa si se puso otra misma persona en el mismo cargo haciendo la misma función? Lo más probable es que en ese caso, si el trabajador va a juicio, va a obtener el recargo del 30%. Es difícil para el empleador, digamos, despedir de esta vía sin ser condenado al 30% en caso de ir a juicio. Ya. Incluso mucha gente lo asume ya como cargo del... Claro. Ya. Y también en el tema de los despidos, la falta de probidad. Ese también es un tema con los conserjes, su rol. Muchas veces se asocia a la seguridad, de hecho técnicamente tienen que tener curso de seguridad, entiendo, porque son un elemento de seguridad en el condominio. Sí. ¿Cuándo puedo? Por lo mismo también tiene que haber mucha confianza con el conserje. Sí. ¿Qué pasa con la probidad y cuándo la falta de probidad puede usarse y puedo probarla para despedir un conserje? La falta de probidad es un concepto que agrupa distintas situaciones fácticas que pueden ocurrir. La más clásica de las actuaciones de los despidos por falta de probidad se trata de los hurtos o robos. ¿Cuál es el tema de eso? Uno tiene que probar muy bien los indicios suficientes para demostrar que hubo robo, que hubo algún hurto. Si uno despide a alguien por falta de probidad, eso tiene que ir acompañado por una denuncia a la fiscalía por el robo. Tiene que haber antecedentes suficientes que demuestren que hubo algún tipo de robo, y aún así muchas veces es difícil de probar. Al momento de hacer la carta de despido es muy importante, por falta de probidad, por ejemplo, por un hurto, es muy importante que en la carta de despido se especifique muy bien los hechos que originaron el despido. Se diga el día en que ocurrió el hurto o actuación que fue por falta de la probidad, el monto del hurto, la persona que lo hizo, que quede bien especificado en la carta de despido, porque uno en un juicio laboral no puede alegar hechos que uno no ponga en la carta de despido. Entonces es un tema bastante complejo de probar. Ya. Tiene que haber una denuncia en fiscalía, tiene que darse indicio, haber grabación, etcétera. Claro, porque lo que
hemos visto nosotros en condominios, de hecho, un poco cercano, que lo he visto hace un condominio en los que he estado, es que siempre está el rumor de que hay un conserje que es un villano Claro. y que está dejando entrar gente, que desde que llegó este conserje, que han habido hurtos en algunos departamentos específicos, siempre está, o sea, siempre se maneja como a nivel de rumor, digamos. Claro. No son elementos probatorios. Está la sospecha de que él es amigo de la persona que está robando una vez al mes en cierto departamento, así que no se puede llegar y echarle por esos motivos. Claro, O sea, el tema es que para acreditar la causal, porque ¿de qué sirve acreditar una causal? En este caso, para no pagar indemnizaciones extras. Para no pagar indemnización, ahí únicamente tendría que pagar las vacaciones proporcionales y el mes de aviso previo, lo que corresponda. Pero si tú quieres despedir y no pagar, verte afectado por ningún recargo, es necesario acreditar muy bien los hechos. Tener respaldo, poner en la carta de despido claramente los hechos que constituyeron la falta de probidad y que esa falta de probidad sea de una entidad suficiente para originar el despido. Claro. Porque, por ejemplo, alguien puede decir, no, es falta de probidad porque se puso otra polera en vez de la polera del condominio, por ejemplo. Se puso la polera del condominio del frente, Claro, no está claro. tradicional. Claro. Entonces la falta de probidad tiene que ser de cierta entidad Claro. para constituir una causal que te exima de pagar los recargos. Ya, entiendo. Oye, Francisco puntualizó, el que hizo la pregunta de un extranjero, ¿puede ser conserje? Agregó que se refería respecto al curso OS10. Claro, pero en ese caso, si tiene aprobado el curso de ese día, no hay problema. Pero un extranjero puede tener el OS10 sin problema. Sí. Pero para tomar el OS10 tiene que tener, me imagino, RUT, tiene que tener Claro. visa de trabajo. Claro. Ya, entonces ahí tenemos otro filtro. No puedo llegar y decir, conserje, tú cuando tengas RUT pasa, está ok. Claro. Además tiene que tener el curso OS10 que lo va a tener cuando se den todas estas cosas. Claro, Y va a- claro. Pero en el fondo, como cualquier persona que vaya a Claro. postular, tiene que tener aprobado el curso y... Sí, pero efectivamente Sí, sí. al chileno es un poco más fácil porque Claro, va a tener el por RUT supuesto, desde hace Sí. algunos años más, digamos. Sí, Claro, claro. claro. Sí. Ya. Bueno, entonces es un punto importante. El OS10 exige estos los requisitos que también el ciudadano extranjero va a tener que conseguirlo antes. Claro. Miguel Morales dijo, se supone que un conserje debe tener curso OS10, el cual no se le da a un extranjero. Por favor, aclarar si un extranjero puede ser conserje. Eso, Claro. ¿puedes tener OS10? Si el extranjero cumple con los requisitos para hacer el curso y lo tiene otorgado, no hay inconveniente. Ser chileno no es un requisito para tener OS10. Claro, eso se escapa un poco del campo laboral, digamos. Sí, Eso es una sí, algo más regulación. específico. Sí. Miguel Morales insiste, el OS10 no se le da a los extranjeros. Ojo con eso. Tendríamos que confirmarlo con los expertos. Eso se del área. escapa del área laboral, digamos. Sí. Pero para efectos de ser conserje, puede ser tanto un extranjero como un chileno, Ya, de acuerdo a las reglas generales. perfecto. Miguel, vamos a verificarlo. ¿Ya? ¿Continúo? No. Bueno, Otro motivo para el término. Bueno, además de los despidos, bueno, hay distintas causales de despido. Puede ser necesidad de la empresa, vías de hecho, falta de propiedad, vías de hecho cuando hay violencia, por ejemplo, contra otros trabajadores. También puede ser el despido por mutuo acuerdo, o sea, perdón, el fin de la relación laboral por mutuo acuerdo, o por bien del cumplimiento del plazo para el cual él puede otorgar el contrato. Si se hizo un contrato a plazo fijo de un año, por ejemplo, cumplido el año, se termina la relación laboral, Ya, realizando el correspondiente pago de finiquito y las prestaciones que tengan que ser pagadas en ese minuto. claro. Pero hay un tema importante con la duración del contrato a plazo fijo, que no puede ser, entiendo, tiene un límite, ¿no? Claro, si tú realizas muchos contratos fijos, Si renuevas contrato fijo, se transforma en contrato indefinido para efectos laborales. claro, pero puedo tener un contrato a plazo fijo de 3 años. Un año. Pero si quiere un contrato fijo de 3 años, se transforma en indefinido. claro, si sea un año o si me equivoco 15 meses,
con 12 meses, entre esos 15 meses ya... 15 meses. 12 meses trabajados dentro de 15 meses. Claro, exacto. Sí, Sí. sí, sí. O un año de corrido... Bueno, se transforma en contrato indefinido para efectos de la regulación laboral. Claro. Claro, lo que quiere decir que tengo que tener finiquito, mes de aviso, todas las cosas. Claro, Ya, claro, perfecto. absolutamente. Esas son las distintas formas de terminar con la relación laboral. Cada una de las causales tiene distintas sanciones en caso de estar mal justificada. Los recargos pueden ir del 30 al 80%. ¿Cuál es la del 80%? Mira, el código establece, son varias causales, no sé si da el tiempo para explicarlas todas acá, pero dependiendo de la causal, es el recargo. Bueno, por ejemplo, tú no hacer ninguna, despedir sin ninguna causal, y ahí el monto del recargo se eleva al 50%. Por ejemplo, en necesidad de la empresa, 30%. O sea, si yo despido a alguien sin decirle por qué, y esa persona reclama, Claro, me van a cobrar un 50% de extra por no haber. eso es una sanción. Claro, En caso de ser condenado en Claro, podría ser. necesidad laboral. Nos llegan más mensajes. Milton dice, hay un proyecto de ley que permite a extranjeros tomar el OS10. Ya fue aprobado, pero no estoy seguro si ya está vigente. Sí, eso lo vamos a revisar y después lo rectificamos con ustedes, Ya, como con los expertos en el Eso, como le decía, eso escapa del ámbito laboral, digamos. Sí. ya, perfecto. Vamos a agregarlo cuando publiquemos esta sesión de desayuno. Pueden comer galletas. Claro. Se cerró la estoy mirando. Adelante. Vamos a especificar eso. Sí. ¿Ya? Daniel nos dice, para ser efectivo un término de contrato a plazo fijo, ¿es necesario avisar previamente mediante carta certificada que no se renovará? ¿O basta con avisar verbalmente el último día de su contrato que no se renovará? Normalmente se avisa con carta certificada o mediante. Y no voy a renovar un contrato a plazo fijo. Exacto. Pero eso es normalmente porque la ley dice que hay que hacer así o porque se acostumbra. Es que toda relación laboral, incluso a plazo fijo, no requiere de un finiquito. Requiere de un punto final. El finiquito es, digamos, un instrumento, una convención mediante las dos partes dice que no se adeuda nada. Y en ese mismo acto se paga lo que se deba pagar. Por ejemplo, si el trabajador dentro de ese plazo de un año no tomó vacaciones, dentro del cargo del finiquito estará el costo de los días proporcionales. Ya. Por ejemplo, no sé, se le adeudaban tantos días equivalente a 200.000 pesos, el mismo finiquito se tiene que hacer el pago. Tiene que haber una constancia, un aviso, y esto se emite con 3 copias. Una para el empleador, otra para el trabajador, otra para la inspección. Perfecto. Me recordé, en realidad me acordaron, para la gente que está viendo, está mirando el celular porque por ahí no llegan los mensajes. Me recordaron que en un par de semanas más vamos a tener un desayuno sobre seguridad en condominios. Entonces, en este vamos a ahondar un poco más en el tema de los OS10, ¿ya? Para que tengamos así como la mirada desde los profesionales de la seguridad también. Claro. Le recordamos a toda la gente que pueden seguir escribiéndonos, ya estamos terminando, ¿no? Sí, yo solo ya no nos queda más temas. Nos queda un poquito más, así que pueden enviar todas sus preguntas, todos sus comentarios, darnos las gracias por ser tan simpáticos también. Y cualquier cosa, como les comentaba, esto va a quedar disponible en edipro.cl las charlas y van a poder seguir enviándonos las preguntas. ¿Ya? Pueden escribir a contacto@edipro.cl y nosotros vamos a derivar sus preguntas con Armis. Sí. Pueden dar su correo también. Sí, bueno, nosotros los invitamos a visitar nuestro sitio web, www.armis.cl. Pueden hacer todas las preguntas que quieran, felices las respondemos en contacto@armis.cl. Nosotros, bueno, fíjense en la página, tenemos planes para condominios, trabajamos principalmente con planes mensuales, asesorando a la comunidad en temas laborales, penales, de copropiado, cobranza de actos comunes, y también en casos particulares, en el fondo, cuando la comunidad tiene un problema específico. Cuando hay que arreglar las cosas. Claro, O sea, tienen el servicio que es para controlar que las cosas no se rompan. Claro. Y también cuando se rompen cosas para ir a arreglar. No, y a veces cuando se rompen también tomamos el plan y nos vamos saneando la comunidad en la medida en que va mejorando todo.
Claro. Pero ahí, bueno, para que lo revisen y... Son un acompañamiento a la comunidad. ¿Y qué pasa con los administradores? ¿También puede contratar un administrador? Sí, nosotros trabajamos para el comité de administración principalmente, pero también trabajamos con administradores. Al final, el servicio de Armis es como enaltecer la labor del administrador, es potenciar la labor del administrador para que no exista ningún problema de tipo legal, ¿ya? Para evitar multas laborales, en el caso de que ocurra algún delito, nosotros nos presentamos como querellantes para efectuar la cobranza de gastos comunes y para asesorar a la comunidad en todos los temas de copropiedad, en el fondo, al administrador para que lo asesoramos en la redacción, no sé, del acta, la modificación del reglamento, realizamos nosotros la modificación del reglamento o proponemos ciertas cosas que podrían mejorar la comunidad, etc. Oye, me acabo de acordar lo que nombraste, el reglamento interno. Creo que eso también es súper importante, porque también es un elemento que puede ser usado en instancias legales. ¿En qué sentido? ¿Como laboral? No solamente laboral, verdad que esto es solamente laboral, pero hagamos el paréntesis, porque igual es importante, ¿no? El reglamento interno como... Sí, claro, bueno, el reglamento interno es parte esencial de la comunidad, en el fondo es el que establece todo lo que la ley no establece. Se dan situaciones en que el reglamento va más allá de la ley, como modificando cosas que plantea la ley y es erróneo, porque la ley prima por sobre el reglamento, salvo que ella establezca ciertas libertades, ¿ya? Claro. Pero claro, es un elemento fundamental para la comunidad y para ser usado, no sé, por ejemplo, en policía local, cuando existe conflicto entre los vecinos, o eventualmente también en la regulación de temas laborales. Ya, perfecto. Muy importante lo que dijo Juan Pablo respecto de que la ley siempre está sobre los instrumentos penales, sea reglamento, sea contrato, siempre la ley prima. Recuerdo un caso donde en el reglamento de un edificio se establecía que no podía ingresar ninguna persona ebria al condominio, incluyendo residentes. O sea, vale decir, yo... O sea, no puedo entrar a mi casa... Claro, yo, dueño de mi casa, de mi departamento, lo dejaban afuera por estar en estado de ebriedad y eso se aprobó debidamente en el condominio, en la respectiva junta, etc. Claro. Eso, aunque se haya aprobado la respectiva acta, que se haya aprobado con los foros correspondientes, etc., es inválido, porque la ley, la constitución, siempre está sobre cualquier regla de carácter menor. Y en ese caso estaría limitando el acceso de propiedad, el derecho de propiedad a tu propio departamento, digamos. Ah, que es un poco excesivo. Totalmente. Alguien que lleve un poco de ebrio no va. Bueno, pero es un caso real. En las comunidades muchas veces todos los casos curiosos son se dan casos excesivos y se tiende a pensar que porque algo está pasado por notaría, por ejemplo, es ley. Y bueno, no es así. Si está en contra de lo que dice la ley de copropiedad, claro, no vale. El notario al final no hace el trabajo de verificar si algo es ilegal. No, claro, porque uno, por ejemplo, puede, no sé, se fija una asamblea, se llega a un acuerdo, se reduce a escritura pública y se reduce a escritura pública, pero eso no significa que eso tenga validez y está en contra de la ley. ¿Ya? Se publicó y se da por sabido por la gente. Claro, bueno, ahí tiene que ver también si la comunidad en el fondo no está asesorada por abogados, normalmente pasan este tipo de cosas que se toman decisiones que no están acordes a lo que establece la ley. Ojo también con el tema de las multas. Eso mismo iba a decir, las multas. Claro, porque por ejemplo se establecen a veces condena 3 UF por ruidos molestos, a seca, eso dice el reglamento. Pero esa multa sería inaplicable en la práctica, porque ¿qué es ruido molesto? Tiene que ser la multa para operar, tiene que ser de la suficiente claridad para determinar si es o no la conducta punible. Por ejemplo, en ese caso de ruido molesto, habría que establecer una cierta cantidad de decibeles y en qué horario no se puede hacer esos ruidos. Por ejemplo, sobre 100 decibeles de 10 de la noche a 8 de la mañana, por ejemplo. Claro. Y en ese caso, para que la multa sea aplicable, tienen que medirse esos decibeles. Hay casos donde condominios aplican multa, por ejemplo, por ruido molesto, pero si eso, al momento de aplicar la multa de ruido molesto no se hizo la medición de cantidad de decibeles que estaba haciendo la persona multada, la multa no es aplicable y el juzgado policial local la tira abajo. Y bueno, la medición también tiene que ser esta por alguien que... Por un ministro de fe, por ejemplo, alguien que pueda demostrar que efectivamente tenía esos decibeles. Hoy día hay programas hasta para los smartphones para medir decibeles. Claro. Sí.
Pero es importante. Pero mi aplicación de iPhone va a ser un ministro de fe de que O sea, eso ya queda al criterio. En el Sí. caso, estamos hablando en el Ya. caso que el caso se lleva a juzgado policial local y está en un juicio. Eso va a depender del criterio del juez. Sí. En los juzgados policial local son unos juzgados particulares porque no son del Poder Judicial los juzgados policial local, dependen de la respectiva municipalidad y se relacionan con el Poder Judicial vía apelación. Digamos, son organismos jurisdiccionales, pero no pertenecen al Poder Judicial, sino a la respectiva municipalidad. Por lo tanto, la cantidad de criterios, dependiendo de la comuna, Que por lo tanto son un desastre, es muy distinta a la que Ah, muy distinta a la que o sea, si Pues- estoy en una comuna en particular, van a decir, no, ese ruido efectivamente Claro. era molesto o no. Y tú puedes pasar a la cuadra al frente, otra comuna, otro juzgado policial local, otro criterio. Claro. Bueno, ahí también tiene mucho que ver con la destreza de los abogados que vayan a discutir el tema en policía local. Porque si van ciudadanos comunes, en el fondo, que no tienen conocimiento de la ley, policía local hace lo que quiere. No, ellos toman decisiones que según ellos se ajustan a la ley, pero no siempre es así. Ya. Ya, claro. A ver, que es algo que hemos visto al tratar temas de copropiedad. Sí. Para ir cerrando el tema de las multas, son paréntesis, esto era laboral, pero la multa igual en cuánto periodo. Sí. Los montos, cuando una multa puede tener cualquier monto, el comité puede decir, ya, están todos los elementos para decir que el ruido es molesto, Claro. están todas estas condiciones. Claro. La multa va a ser $1.000.000. ¿Tiene sentido? Claro. No, en ese caso ya sería excesivo y es algo que se vería en policía local. O sea, claro, se puede reclamar en policía local la falta de validez por una multa, porque Claro. toda sanción tiene que tener proporcionalidad al daño hecho o a la conducta punible. Digamos. Claro. Tú no puedes, no sé, puedes decir, entró por la puerta de atrás, la puerta de adelante, 50 UF. Claro. Eventualmente, la persona que reclama esa multa puede ir a jugar a policía local y decir que la multa es válida. Claro. Incluso se pueden, hoy día, la Constitución y los principios del derecho tienen aplicación directa. Entonces, uno puede, por distintos medios, impugnar eso. Claro, claro. En ese caso, a través de policía local o tribunales se podría modificar el reglamento. por ejemplo. Claro. ¿Ya? El mismo juez de policía local podría modificar el reglamento de la comunidad. O sea, hacer inaplicable en el Claro, caso. ya sería inaplicable en el caso particular. Oye, para ir cerrando las multas, ahora sí, pongámonos un poco del lado del multado, el afectado por estas multas mal hechas. Sí. ¿Qué puede hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Policía local. Sí. El procedimiento de impugnación de multa, Claro. la ¿Y policía el rápido? No. Perfecto. Es lentísimo. No, sí. Más lento que un... O sea, mira, depende. Depende de la comuna. Yo he trabajado, por ejemplo, en Las Condes, Policía Local de Las Condes, que está mucho mejor habilitado, que tienen... hay un proceso de tramitación mucho más razonable. ¿Ya? Hay otras comunas que tienen, por ejemplo, seguimiento a través de internet, pero hay comunas que son desastrosas y que en el fondo demoran, no sé, 8 meses en tomar una decisión. Sobre una multa de... Claro, es un tema muy pequeño. Por 50 lucas Sí, va a sí, estar 8 sí, meses pegado a sí, ese sí. avance. Claro, pero depende de la comuna, porque como decía Andrés, dependen de la municipalidad, los juzgados Cada Sí, municipalidad es un parece- feudo. Ah, Digamos. un feudo, sí. ¿Les parece si realizamos otro desayuno? Sí, claro. Para Sí, algunas sí, semanas más y hablamos sobre las multas y el reglamento interno, por que es supuesto, todo un sí. mundo. Sí. Nos invitamos a entrar una galletita. Claro. Oye, las últimas preguntas para que no se quede nadie sin que lo respondamos. Miguel, tengo una consulta. Si se realizó el robo en el condominio y el conserje no registró al ladrón cuando ingresó, ¿puedo despedir a ese conserje por no cumplir con su función y qué le debería cancelar en su despido o finiquito? Ahí está, bueno, depende de cómo considere el juez esa falta a los deberes del conserje. Normalmente en el reglamento interno tú puedes establecer distintos niveles de sanciones para el trabajador. Puede partir por una amonestación verbal, amonestación escrita, sanción económica. El despido siempre es la última. Entonces, hay que ver qué tan gravosa es la actitud del trabajador como para considerar si justifica aplicar el despido o no. Claro. ¿Hay una respuesta única? No, porque hay que ver qué tanto impacto tuvo, digamos, esa conducta en el resultado del hecho. Por ejemplo, si el
el ladrón, en ese caso que robó, entró por otro lado, no sé, saltó la pandereta, entró por la terraza y el conserje por eso no lo registró, es difícil atribuir que esa conducta. Pero digamos, si entró derechamente, pasó, el conserje no hizo nada, es un tema muy casuístico y de interpretación. Es que es lo típico que te muestran en la noticia. Me acuerdo de no me acuerdo en qué canal, pero hace ya algunos años mostraban que entraba una señora y un niño con mochilas vacías, entraban por conserjería, no les decían nada, iban, se ponían al ascensor y después salían con mochilas llenas y unos bolsos abajo del brazo, y efectivamente habían robado un departamento. Claro. El conserje que tenía que, imagino, haber pedido, señora, ¿qué departamento va? Muéstrame su carnet tal vez, Claro. no lo hizo. Claro. Ese conserje, ¿puede ser despedido por eso? Actualmente puede ser considerada una falta de probidad. Claro. Y si se acredita la causal. Claro, porque en el fondo, por ejemplo, se hizo el ingreso de las personas, se les pidió el carnet, pero salieron con unas bolsas. Claro, no tiene nada que hacer. Es como la premisa de a lo imposible, nadie está obligado. O sea, aquí está el caso de que no lo registró, que él tiene, claro. el conserje, aquí estoy interpretando un poco las palabras de Miguel. Tiene que registrar a todos los visitantes que no son del condominio. Aquí entraron unas personas que no eran del condominio, pero no nada. Claro. En ese caso habría que analizar cuáles son las funciones del conserje. Y es, como dice Andrés, es un tema más casuístico. Es difícil dar una respuesta categórica, digamos, claro. porque en el derecho no existe categórico. Claro. Pero yo creo que puede efectivamente ser considerada una falta de movilidad, claro, una falta grave a las obligaciones del contrato. Claro. Si hay una falta grave a las obligaciones del contrato, se puede despedir sin derecho de indemnización. Sería razonable decir que en el contrato deberían estar especificadas las funciones, sí, claro, absolutamente. Sí. Y aparte de las funciones, cuáles son las sanciones que hay, que está en la amonestación, claro. Y qué cosas se considera como grave directamente. Exactamente. Si un robo provocado por tu negligencia o un accidente provocado por tu negligencia, eso es grave al tiro. Y se acaba. Claro, se puede en el mismo contrato establecer que las partes estiman que tal conducta, por ejemplo, el no tomar el registro de algún visitante, es constitutivo de una falta grave para la obligación del contrato. Roja directa. Entonces. Exacto. Daniel, otra pregunta respecto al término de contrato. En el caso del término de contrato por jubilación o jubilación anticipada del trabajador, lo que corresponde pagar legalmente es solo vacaciones proporcionales o... no. Proporcionales, no, ¿verdad? Pese a esto, ¿cómo podría una comunidad pagar por mutuo acuerdo dinero adicional en el finiquito? ¿Habría que hacer un término por mutuo acuerdo? Depende, yo me imagino que en el supuesto que él está hablando, lo que interpretó, es que una persona renuncia al condominio por jubilarse. Porque, ojo, una persona puede estar jubilada o realizar su jubilación y seguir trabajando. No hay impedimento de seguir trabajando. Yo supongo que el caso que él está hablando es una persona que renunció, dado que es jubiló. Si esa persona renunció, lo que hay que pagar, además de las cotizaciones, las vacaciones proporcionales que correspondan. Y las cotizaciones hasta el último día trabajado, ¿vale? Es decir, AFP, AFP, ISAPRE, todo lo que corresponde. Pero claro, si se le quisiera pagar algo más, sería por mutuo acuerdo. Claro, si se le paga algo más por mutuo acuerdo, y eso se puede hacer en el mismo finiquito, claro, o bien en una conciliación. Sí, de hecho, lo hemos visto en comunidades que tienen a conserje, no sé, desde hace 30 años, que ya están en edad de jubilación, que están enfermos, y ellos dicen, bueno, despidámoslo, o sea, cuando lleguemos a un mutuo acuerdo, y que se vaya con un pago razonable como por todos sus años de servicio, ¿ya? En vez de que no renuncie porque ya no puede trabajar más. Claro. Entonces, es algo que pasa. Exacto, a ese caso me refería. Claro. El mutuo acuerdo es una de las formas válidas de terminar con una relación laboral. Tiene el mismo efecto, digamos. Un finiquito o un mutuo acuerdo tiene el mismo efecto legal de poner término a las acciones de ambas partes, como cualquiera de las otras formas de término. En definitiva es como una renuncia, pero en la que el empleador le ofrece una cierta cantidad de dinero a la persona como para que... Para que renuncie bien. Claro, para que renuncie bien, algo así. Podríamos hacer la figura, pero claro, sí, no es una renuncia. No. Miguel dice, la persona del conserje que no registró. No lo registró y ellos tienen instrucciones de anotar los datos de todos. Claro, de nuevo, en ese caso podría ser considerado, digamos, una falta grave de la obligación del contrato. Pero de nuevo, estamos habría que conocer el contexto entero, cómo fue el robo, cómo ingresó,
bajo qué forma. Entonces, Miguel debería ponerle atención al contrato y verificar en el fondo si estaba entre las funciones, echar una mirada. Si dice eso, entonces está listo, puede llegar y claro. Ahora, siempre que uno hace un despido implica un riesgo. Claro. Siempre está el riesgo de porque el trabajador demande y uno nunca sabe el resultado de un juicio laboral. Yeah. Y también depende de muchos factores, del magistrado que toque, de las circunstancias particulares. La leyenda dice que los juzgados laborales son están un poco al lado del trabajador, lo asumen siempre como a quien hay que... Sí, podría ser un poco así. Sí. O, como dice Andrés, depende de muchos factores. O sea, te puede tocar un magistrado que no. Claro. Depende si es antes o después del almuerzo. O sea, al final yo me acuerdo tiene que mucho que ver sí. con criterio del magistrado. Muchos como que tratan de llegar a acuerdos, insisten en el acuerdo antes de llegar al juicio. Claro. Yo me acuerdo en las clases de litigación laboral, para que un poco vean la incertidumbre que hay en estas cosas, nos hablaban de un estudio que se hizo en Estados Unidos que decía que para ciertos casos en la decisión del juez depende incluso de la vestimenta de los intervinientes. Claro. Por ejemplo, en el laboral, si va una persona que tiene más pinta humilde, digamos que lo están perjudicando, es posible que el juez tome una decisión más favorable a él a que si llega una persona muy bien vestida, con muchas cualidades. Estos son estudios sociológicos, esto escapa del derecho claramente, claro. Pero estos son estudios sociológicos que se han hecho, que dicen que hasta ese tipo de cosas pueden influir en la decisión del juez. Claro. Obviamente no consciente, si tú le preguntas al magistrado va a decir, no, yo fallo de acuerdo a los hechos. Sí. Pero los magistrados también son humanos y hasta ese tipo de cosas influye en el resultado. O sea que el administrador debería ir lo más harapieante posible para tener posibilidad. Sí, hasta ese tipo de cosas influye en los juzgados de familia. También se tiende a favorecer un poco más a la mujer, como a la mujer, si llora o no. Hasta ese tipo de cosas influye. Ahora, obviamente, un impacto menor, la mayor cantidad de impacto lo tienen los hechos. La evidencia, pero es un poco para graficar la incertidumbre del resultado de un juicio. O sea, y por lo mismo es bueno tener todo bien planteado desde un principio, que el contrato establezca claramente las obligaciones, que el reglamento interno de la comunidad se encuentre bien planteado, con multas razonables, que como todo el trabajo previo esté bien realizado. O sea, sería razonable decirle a Miguel que en este caso primero lo piense bien, pero que además agregue anexos de contrato especificando las funciones de los conserjes para que en el futuro esté definido qué cosas son graves, qué cosas no, qué sanciones hay. Aquí está el reglamento interno del condominio. También. Además. Claro, eso absolutamente. Sí, de todas maneras. Esos son por los servicios que prestan ustedes, así que no debería haberlo dicho. ¿Qué cosa? Ese como consejo es como... no, claro, pero es que esto es algo que la comunidad tiene que hacer y lo pueden hacer solo, pero también lo pueden hacer asesorados por abogados, en el fondo, que en el fondo se evitan problemas, lo tratamos nosotros mantenemos... Ese es el objetivo de Armis, que en el fondo es como un escudo, un blindaje legal, o sea, que no se produzca ningún problema a partir de la intervención constante de los abogados. Perfecto. Y antes que terminemos, se me olvidó hablar un tema importantísimo que no creo que no le hemos dado la importancia suficiente, que es lo relevante que es la carta de despido. El cómo está redactada la carta de despido es como la Biblia para efectos de saber cómo te va a ir en el juicio. El empleador no puede alegar ningún hecho que no esté en la carta de despido. Así que al redactar la carta de despido, por favor no le pidan al contador. Es muy importante que la carta de despido por lo menos la haga un abogado, porque tiene que estar muy bien establecida la causal, establecida los hechos que hacen que esa causal opere, porque si uno no establece claramente esas cosas, ya el juicio laboral está perdido. Oye, los últimos comentarios para cerrar. Ahora sí nos cerramos. Francisco dice, atorrante gana, cuando decíamos... efectivamente, no tan necesariamente, pero tiene un poquito... Depende de que si es un juicio penal. ¿Y qué tan atorrante? Francisco José, para las demandas de los trabajadores producto de un accidente, ¿la comunidad se puede proteger con una póliza de responsabilidad civil patronal? En ese caso la póliza responde civilmente, la póliza estaría haciendo la indemnización. Ya.
y si el trabajador recibe la indemnización, se termina el juicio. Pero en el fondo lo que se busca en juicio, que uno busca indemnización, es el pago de esta. Si se contrata una póliza, La póliza paga y se acabó. Claro, claro. Ahora hay que ver si la indemnización es suficiente. Ah, ya. Claro. Y si la póliza lo tenía dentro de las cosas que cubre, ¿no? Claro, 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 claro. Hay que ver la suficiencia de esa indemnización. Ya, perfecto. Eso. Muchísimas gracias por visitarnos. Gracias, la Vamos a- invitación. como siempre, bienvenidos cuando quieran, cuando estén por acá, pueden pasar a tomar desayuno. O a almorzar conmigo. Y nos vamos a organizar una siguiente sesión para que hablemos de más cosas. Ya, perfecto. El mundo legal para el condominio es una de las principales complicaciones cuando se pone Claro. complicado. Comentábamos que puede ser un condominio muy caro. Así que no, es importante. Sí. Quedamos atentos a otra instancia. Perfecto. Le damos las gracias a Armis. Siempre prevenir ante la maldad. Claro, sí, eso aplica siempre. Sí, sí. Le damos las gracias a Armis.cl Gracias. por visitarnos. Le recordamos a todos los que participaron, les agradecemos por haber participado y esto va a estar disponible en edipro.cl en las charlas, donde van a poder encontrar el calendario de las siguientes charlas. La de la próxima semana es, si me pueden ayudar, por favor, Remuneraciones en el sistema de IPRO. remuneraciones en el sistema EDIPRO. ¿Ya? Ahí vamos a estar hablando sobre cómo se manejan los contratos laborales en EDIPRO, parte de lo que vimos hoy día, pero aplicado ya en nuestra plataforma. Muchas gracias por vernos y participar. Hasta luego. Hasta el viernes.